Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive of Our Own en la descripción, les dejo el link de la historia. Recuerdo muerto MeowCatMax capítulo 7. Limbo resumen. Subaru se enfrenta a lo que solo podría describir como un fantasma por el momento, mientras los recuerdos de su pasado lo persiguen hasta el jardín de las sombras. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo: el viento soplaba mientras el aroma de los cerezos en flor anunciaba la llegada de la temporada de Sakura. Mientras Subaru caminaba por el parque con Satella, sintió una agradable calidez en el pecho, algo que jamás pensó que experimentaría. No. ¿En qué estoy pensando? Uf. Me odio, se dijo, sonrojándose. Solo necesita ayuda. No es que esté interesada en mí ni nada por el estilo. ¿Quién querría salir con un ninete encerrado que solo juega videojuegos? Espera. ¿Encerrado? Net. ¿Cuándo lo fui? Mientras reflexionaba, una enorme ráfaga de viento pasó junto a él, arrastrando los pétalos de Sakura. Satella vio esta hermosa oportunidad y, aunque al principio dudó, su rostro se sonrojó al ver que él la miraba constantemente entre Subaru y las manos que usaba para apretarse el corazón. No quería perder esta oportunidad. Se decidió y se puso de pie, acercándose a Subaru con un beso en la mejilla. El tiempo se detuvo para ambos. La primavera ya era cálida, pero sudaban como si de repente volviera el verano. Mientras la calidez del beso se extendía lentamente por su rostro, Subaru estaba deslumbrado. El mundo se había perdido para él, pues toda su conciencia estaba centrada en sus cálidos y suaves labios mientras ella le daba un beso en la mejilla. El beso duró solo 3 segundos mientras los pétalos de Sakura se agitaban a su alrededor. Pero para Subaru, duró más. Los ojos amatista de Satella brillaban como una joya invaluable. Mientras ella se apartaba, ambos guardaron silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Satella se tapó la boca con las manos mientras él retiraba la otra mano para refrescarse del repentino aumento de temperatura corporal. Mientras Subaru se tocaba suavemente la mejilla intentando sentirla, su mente no podía comprender qué había de especial en esa sensación, que lo hizo perderse en sí mismo durante 3 segundos. Satella notó que se ponía incómodo e intentó romper el silencio. Verás, estaba nervioso, pero tenerte a mi lado me tranquiliza. Por favor, no te lo tomes a mal, solo quería agradecerte y sé que a los chicos les gustan estas cosas Y. Mientras seguía hablando, agitó los brazos en un intento fallido de mostrar honestidad. Una lágrima brotó de los ojos de Subaru. Satella lo notó. Perdón, ¿fue tan malo? Le preguntó frunciendo el ceño. Subaru estaba luchando por superar la sorpresa de que una hermosa chica lo besara, a quien acababa de conocer, no podía entender por qué, estaba tan deslumbrado por ese repentino gesto de ella. Lo siento, repetía como un loro entrenado para decir solo una palabra. PFFTTT, jaja, Subaru soltó una carcajada, mientras Satella dibujaba una expresión de confusión en su rostro. Satella, confundida por sus múltiples muestras de emoción, se tocó rápidamente la frente. ¿No tienes fiebre? Jajaja. Subaru siguió riéndose de su confusión hasta que ella empezó a hacer pucheros. Lo siento, jaja, son lágrimas de felicidad, nunca me sentí tan feliz, le habló en un intento de dispersar el malentendido entre ellos. ¿Estás diciendo la verdad? Satella le preguntó casualmente. Sí, absolutamente, gracias, Satella-tan, respondió Subaru. Mientras el rubor cubría el rostro de Satella, ella se giró en un intento de ocultar su expresión. Subaru, idiota, añadió mientras seguían caminando hacia la escuela. Siguieron caminando hasta que pronto llegaron a la puerta de la escuela. ¡Qué rápido! El camino a mi escuela siempre fue así de corto. Subaru pensó con confusión persistiendo en su mente, la información contradictoria en su cerebro lo hacía pensar estoy soñando. Mientras entraban juntos, Subaru miró a su alrededor. El campus estaba vacío. Era agradable y tranquilo, pero el silencio era evidente, ya que no había profesores ni alumnos, ni guardias, que suelen estar vigilando a los estudiantes que llegan tarde. Quizás estén ocupados hoy, pensó Subaru mientras la seguía.
Mientras observaba la zona, notó una conejera en el patio. No recuerdo que la escuela tuviera conejos. Maldita sea, las donaciones aumentaron este año, pensó mientras se acercaba a ellos. No es de extrañar que recibamos estudiantes internacionales como Satella-tan. Mientras se acercaba a los conejos, no dejaba de mirarlos. No dejaba de mirarlos, y mirando fijamente, mientras sus ojos se secaban, parpadeó. Al reabrir los ojos, se quedó en shock. ¿Les crecieron cuernos a los conejos? Se frotó los ojos varias veces para comprenderlo. No podía creer lo que veía. Para él, era como una escena sacada directamente de un anime de fantasía. Se acercó rápidamente, ignorando la vista e intentando confirmarlo con el tacto. Al acercarse, su cara estaba salpicada de líquido. Se limpió la cara con un pañuelo, confundido. Rojo. 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 Sangre. Rojo. ¿Quién es? Sangre. Mía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su mente se detuvo mientras procesaba lo que presenciaba. Le temblaban las manos y sentía las rodillas débiles. Dejó de lado sus preocupaciones mientras se tocaba la cara. Trató de buscar cortes o heridas, pero no encontró ninguna. Al volver a mirar a los conejos, confundido, solo eran conejos normales. Parpadeó de nuevo al ver que los conejos aumentaban en número, Siguieron aumentando hasta que finalmente lo rodeó una multitud. Frenéticamente buscó por todas partes una manera de escapar mientras se aferraban a sus pantalones mordisqueando partes de ellos. Tenía cuidado de no pisarlos mientras se movía lentamente, pero le asustaba que esto todavía fuera algo increíble. A medida que el número de ellos seguía aumentando, algunos clavaron sus pequeños dientes en su talón izquierdo. Arg gritó de dolor. Mientras lanzaba frenéticamente su pie izquierdo para dispersarlos y ahuyentarlos de alguna manera, cerró los ojos con dolor. Al abrirlos de nuevo, vio una posible abertura donde el enjambre estaba menos concentrado. Logró saltar del enjambre en su desesperación por escapar. Ya no tenía cuidado de pisarlos mientras saltaba una y otra vez, en un intento de huir. Mientras saltaba, después de cada aterrizaje sus piernas se entumecían, se sentía incómodo, pero su cerebro estaba preparado para volar mientras ignoraba una y otra vez hasta que daba otro salto. Ruido sordo cayó de cara al suelo escapando con éxito del enjambre, dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente sintió un lento pinchazo en sus piernas que crecía y crecía lentamente, y creciendo, a medida que los niveles de adrenalina iban cayendo. Urg gimió de dolor ya que su caída fue un poco menos dolorosa debido a que el parche de césped estaba un poco embarrado en algunas partes, detrás del edificio de la escuela que no tenía mantenimiento ya que la gente evitaba el lugar, lo que lo convertía en un lugar perfecto para que los estudiantes se escondieran cuando se saltaban las clases. Intentó ponerse de pie pero no pudo. Imaginó que era el cansancio atrapándolo, pero estaba seguro en su mente de que no estaba tan débil mientras concentraba el último resto de fuerza en el plan de su mano, endureciendo sus antebrazos y lanzándose hacia arriba. Ruido sordo cayó de espaldas otra vez. Confundido, se quedó tendido boca arriba mientras se limpiaba la cara con las mangas de la chaqueta, observando el barro que las había ensuciado hasta que se acercó. Las mangas de sus brazos estaban llenas de sangre, lo que lo asustó tanto que se incorporó con el dolor punzante que aún le crecía en las piernas. Su mente finalmente decidió concentrarse en el dolor mientras miraba hacia abajo. Sus piernas estaban llenas de agujeros y cicatrices cubiertas de sangre, casi mutiladas. Tenía los nervios desgarrados y no sentía nada, pero gritaba de dolor fantasma. Siguió gritando, Subaru. Siguió gritando mientras su cerebro ignoraba el llamado de Satella. Ella corrió hacia él viéndolo gritar frenéticamente. Mis piernas. Tranquilo, Subaru no, mis piernas. Urg lo ignoró porque estaba asustado y cerró los ojos hasta que todo lo que escuchó fue silencio. Subaru-kun. Abrió los ojos de golpe al recordar una voz familiar pero no podía comprender a quién pertenecía esa voz. Subaru. Le dijo Satella, agarrándole los brazos con fuerza. Respira despacio. Respiración, inhalación y exhalación, se calmó cuando su corazón volvió a la normalidad.
La miró a la cara con asombro mientras miraba hacia atrás, sus piernas. Ah. Sus piernas estaban empapadas de tierra y barro. Se ahogó al mirarla. Conejos. Tenían cuernos. Ellos. Mis piernas, me las arrancaron de un mordisco, dijo frenéticamente cambiando su mirada para mirar su rostro y también sus piernas. Subaru, cálmate, está bien, te amo. Satella intentó calmarlo por todos los medios, pero no pudo. Lo único que pudo hacer fue ayudarlo a levantarse mientras le extendía la mano. Toma mi mano, levántate despacio. Mientras se levantaba lentamente, se frotó la cara y se miró las manos. Repitió este proceso hasta que logró convencerse de que estaba fuera de peligro, ya que aún estaba conmocionado por lo que acababa de presenciar. Subaru Satella lo miró preocupada mientras sostenía su mano sobre su hombro. Acercarlo era algo que le gustaba mucho, pero la idea de aprovecharse de la situación la hizo fruncir el ceño mientras lo ayudaba a caminar de regreso. Pasaron la conejera de nuevo. Subaru se estremeció al acercarse a Satella. Ella se puso nerviosa y se sonrojó, incluso hasta la punta de las orejas. Satella sujetó con fuerza la cintura de Subaru, indicándole que estaba allí para ayudarlo si algo sucedía. Subaru no era débil mentalmente, pero el impacto inicial fue demasiado para procesarlo. Supongo que podemos saltárnoslo por hoy, le aseguró Satella con una sonrisa. Pero, ¿es tu primer día, verdad? Preguntó Subaru preocupado. Se sentía mal porque tal vez debido a él ella se perdió su primer día incluso después de que pudo reunir el coraje para enfrentar el nuevo entorno, no solo una escuela diferente sino una nación completamente diferente. Pero te sientes mal y tú eres mi primer amigo aquí, ¿no es así como son los amigos? Satella alegremente reafirmó su decisión mientras hablaba. Lo siento por lo de hoy, responde Subaru mientras ambos regresan. ¿Qué fue todo eso? ¿Conejos con cuernos? Finalmente perdí el contacto con la realidad por haber faltado a la escuela durante todos esos años. ¿Esperar? ¿Cuándo falté la escuela? No lo sé, no lo recuerdo. Él se quitó las manos de encima mientras corría. Subaru. Gritó Satella desde atrás mientras era demasiado rápido para alcanzarlo. Corrió. Al llegar a casa, subió corriendo a su habitación. Su rostro reflejaba determinación, como si buscara respuestas. Se aseguró de que, fuera lo que necesitaba saber, algo que sentía que faltaba debía provenir de sus viejos recuerdos, algo que no podía recordar. Subaru entró corriendo a su habitación, cerrando la puerta de golpe, con un fuerte golpe que probablemente dañó partes del marco. Rebuscó a toda prisa entre su estantería llena de libros. Algunos eran manga o novelas ligeras, y otros eran libros de tapa dura en blanco, sin ninguna indicación específica de su título, ordenados de forma desordenada. Recorrió con la mirada la pila de libros ordenados. Mientras extendía su mano para contar los 11 volúmenes de Absolute Duo y los 3 volúmenes de D***ar, sus manos se detuvieron en un libro azul de tapa dura con una etiqueta en el frente. La etiqueta tenía las palabras anuario claramente impresas describiendo su apariencia. Pasó las páginas recordando los rostros de las personas que pensó que tal vez un vistazo a sus rostros lo ayudaría a recordar algunas partes de sus recuerdos. Pasó y pasó las páginas mientras sus ojos escaneaban cada imagen, cada rostro que el anuario tenía que mostrar, pero para su decepción no recordó ninguno. Su rostro mostró una mirada horrible, y su mente corrió la absurda idea fuese caída a un mundo completamente diferente y simplemente regresé o qué. ¿A quién engaño? Eso es imposible. Descartó la idea rápidamente, concentrándose en comprender la situación. Sus ojos se posaron en una figura que estaba expuesta en su habitación. Al principio, estaba completamente perdido hasta que captó su atención. Volvió a su estante y la examinó con atención. Pensó mientras se rascaba la barbilla. Recuerdo este tipo de cabello plateado en alguna parte, habló como si estuviera físicamente presente para presenciar a alguien con el cabello plateado largo, pero su mente estaba llena de dudas, nunca había viajado al extranjero ni tenía amigos que hicieran cosplay y acaba de conocer a Satella hoy. Ahora que lo pienso. Habló mientras su mente hacía clic en una conclusión, su expresión era algo similar a como si estuviera complacido mientras añadía.
Satella-tan también sabía mi nombre, no recuerdo haberla presentado. Mientras asentía, en su mente el caso estaba cerrado, todo lo que necesitaba era reunirse con Satella de nuevo y preguntarle más sobre cómo lo conocía. Como si se hubieran conocido en algún lugar antes. Ella actúa con demasiada familiaridad, tal vez sea una cultura europea de algún tipo. Mientras hacía la imagen en su cabeza, otra pregunta surgió en él. ¿De dónde es Satella-tan? Olvidé intercambiar contactos. Soy tan idiota, sostuvo su cabeza en negación burlándose de sus acciones por primera vez en mi vida. Una chica que no fuera mi madre, mostró parecido hacia mí y yo simplemente seguí adelante y lo arruiné para ella a lo grande. Saltó a su cama abrazando su almohada mientras lloraba en negación por lo estúpido que actuó frente a la chica que lo besó y lo abrazó tan querido incluso si era su primera interacción. Al regresar de la compra, Naoko se fijó en los zapatos escolares marrones. Frunció el ceño al imaginar que podría haberle quitado la motivación a su hijo. Estaba tan radiante esta mañana. Se agachó para ordenar sus zapatos y caminó por la cocina desempacando la compra. Sostenía el bote de mayonesa en la mano mientras pensaba en una extraña comparación. Si tuviera que elegir entre el mundo y la mayonesa, definitivamente elegiría la mayonesa. Estoy segura de que Subaru hará lo mismo. Después de todo, es nuestro hijo. Al darse cuenta de esto, su mente se tranquilizó y se sintió segura. Su hijo ya no era un niño, aunque para ella siempre sería su dulce bebé. Pero como su madre, necesitaba creer en él y dejar que luchara por sus propios medios. En su mente, esto era más bien una excusa para darle espacio y dejar que hablara con ella antes de que decidiera imponérselo. Estaba orgullosa de que, al final, la decisión de su hijo fuera la que eligiera, sería suya. Su dulce sonrisa prevaleció mientras pensaba cada vez más en Mayo y Subaru. Después de todo, hoy la sonrisa de Subaru fue lo más preciado. Ella guardó la emoción en su corazón mientras se aseguraba de hacer de esa sonrisa su motivación para hacer lo mejor que pudiera como madre. Es hora de preparar la cena, tarareó alegremente y continuó con las tareas del día. Era pasada la medianoche en la casa de los Natsuki cuando Subaru se quedó dormido por el día. Hizo nota mental de asegúrate de preguntarle a Satella-tan si nos conocemos de antes. Dormía profundamente mientras soñaba. Caminaba por un mundo vacío, un camino que no llevaba a ninguna parte. Al volverse, nada apareció en su campo de visión. Una ráfaga de viento lo impulsó hacia adelante como si algo le impidiera mirar atrás. Su cuerpo se movió inconscientemente hacia adelante mientras caminaba, y caminó. Llanto oyó una voz débil, similar al llanto de alguien. Se acercó, pues no había a dónde mirar ni dónde ir. Su visión se limitaba a lo que había al frente, como si una sombra lo envolviera todo, sin luz, sin señales de vida. Le daba escalofríos, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante, pensó mientras seguía caminando. El llanto se hizo más claro ya que pudo escuchar claramente a alguien. Sus gritos no eran como lamentos o literalmente una cascada de lágrimas, pero los sonidos de los gritos se sentían como una sinfonía, una melodía de dolor y moral rota. Al escuchar los gritos, Subaru sintió disgusto y cayó en un estado melancólico, tal era el poder del simple llanto. Mientras se acercaba, vio a un niño que parecía de su misma edad, pero estaba desnudo, sentado solo en la oscuridad sin nadie a su lado y tampoco parecía saludable, ya que estaba delgado y lo más prominente era su cabello blanco, que tenía el mismo estilo que Subaru. Encontrar a la única persona posible además de él mismo en la oscuridad y lo desconocido fue como un reencuentro esperanzador para él, ya que finalmente pudo conocer a alguien de su edad, pero su mente pronto cambió mientras corría más cerca de él y se daba cuenta de su situación. Se acercó al niño que lloraba y le extendió la mano. «Oye, ¿cuál es tu nombre?», preguntó Subaru. No recibió ninguna respuesta ya que el chico de cabello blanco seguía llorando. Subaru dio una sonrisa rota como si de alguna manera tratara de ocultar su fracaso en captar la atención del chico. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó Subaru mientras se rascaba la cabeza. Hasta que de repente, no hay forma de salir. Cavaba mi propia tumba, y mi orgullo era el juez, y este es un ataúd donde yaceré eternamente, dijo el chico de pelo blanco. Subaru, asustado, retrocedió un paso, casi como si su cuerpo estuviera listo para huir ante lo inquietante que se había vuelto la atmósfera a su alrededor.
Hasta que el chico de pelo blanco continuó con su diálogo. Natsuki Subaru, me mataste y ahora es tu turno. Recuerda que debes morir. Cuando Subaru empezó a sudar y dio un paso atrás, se sintió confundido. Hasta que el suelo bajo sus pies empezó a temblar, el chico de cabello blanco no se inmutó ante el caos que amenazaba con engullirlos a ambos. Subaru concentró todas sus fuerzas en un gran salto mientras corría, se dio la vuelta y simplemente corrió y corrió. Estaba sin aliento y se agarró la garganta porque le ardía por correr sin parar. Era atlético, pero romper sus límites no era algo que esperara hoy. Sobre todo al encontrarse con lo que solo podría describirse como un fantasma. Miró hacia atrás para medir la distancia recorrida, intentando de alguna manera mantener el equilibrio mientras el suelo temblaba. Pero al presenciar la horrible aparición del chico de pelo blanco, se sintió impotente y conmocionado, con la mente completamente bloqueada y ensimismado, no por estar absorto en sus pensamientos, sino por la falta de conocimiento y poder ante lo que solo podríamos definir como una especie de horror sobrenatural. La mirada de Subaru se cruzó con la de un chico de pelo blanco que permanecía en el mismo sitio, mirándolo con solo un ojo, pues el derecho estaba completamente negro, como si se le hubiera salido de la cuenca. Sus labios, secos como el desierto, se abrieron al susurrar. Ayúdame. Subaru leyó los labios, pero no pudo descifrar nada. Su mente dejó de pensar. El corazón le latía con fuerza como si fuera a estallarle, y sus manos temblaban mientras su respiración se aceleraba de forma normal. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Sentía como si algo o alguien lo estuviera asfixiando. Pudo ver su reflejo en los ojos dilatados del chico de cabello blanco mientras la sombra envolvente que se acercaba sigilosamente a él finalmente lo envolvió por completo. Junto a su cama la sombra permaneció formando la figura de una mano que sostenía al gruñón chico de cabello azabache mientras el chico dormido se movía incómodamente alrededor de su cama. Su expresión parecía como si tuviera dolor. Las manos de la sombra agarraron su mano con fuerza como si lo estuvieran alejando. Subaru se despertó sobresaltado, su respiración y su corazón aún estaban por las nubes mientras su pijama estaba empapado en sudor. Eso fue un sueño, habló mientras sostenía su cabeza mirando el pequeño rayo de luz que se filtraba por la ventana que dejaba que la luz del sol entrara a su habitación. Mientras esta pequeña imagen lo calmaba, se movió de su cama todavía sosteniendo su cabeza mientras decidía cambiarse de su pijama empapado en sudor. Después de cambiarse, bajó a buscar algo para la garganta seca. Fue el primero en despertarse de la casa, como era natural. Aún era demasiado temprano, así que fue a lavarse la cara antes de que el sueño lo alcanzara. Llenó el lavabo con agua caliente, pensando en volver a dormir 10 minutos más antes de ir a la escuela y dudó en usar agua fría que le quitaría el sueño. Se inclinó hacia el lavabo mientras se mojaba la cara con agua caliente, absorbiendo el vapor. Levantó la vista con los ojos entreabiertos mientras tomaba la toalla y, mientras se limpiaba la cara, vio el espejo frente a él. Su reflejo estaba nublado por el vapor. De repente, sintió curiosidad y se limpió una parte con la mano. Con un golpe reveló su apariencia cuando entró en pánico y se sacudió al golpear su espalda contra el estante del baño que estaba fijado en la pared sobre él, tiró el cepillo y la pasta de dientes del lavabo y aplastó los rollos de papel higiénico que cayeron cuando tiró el estante. Se horrorizó al ver su apariencia en el espejo, con el mismo cabello blanco, uno de sus ojos desviado de su órbita y los labios arrugados y secos. Subaru, a punto de gritar, se sintió impotente. El hombre dentro del espejo levantó el brazo lentamente mientras Subaru presenciaba la monstruosidad que era. Sus dedos estaban amputados y goteaban sangre, ya que los usaba como sustituto de la tinta para escribir. Con la sangre que goteaba de las heridas recién cortadas en sus dedos, escribió en el cristal. Ayúdame. En ese momento Subaru cerró los ojos. No te acerques, gritó. Subaru X2. Tanto Naoko como Kenichi llegaron corriendo cuando el grito de Subaru los despertó de su sueño. Cuando Subaru escuchó a su padre, su mente hizo eco de una voz con el tono de un hombre sin aliento. Tú y yo hacemos la misma expresión cuando nos encontramos con lo desconocido. Tu postura y tus hombros son iguales a los míos. No sal de mi cabeza. Gritó Subaru mientras sostenía su cabeza golpeándola repetidamente contra la pared, hasta que su padre lo sujetó para detener su arrebato. Subaru. Cálmate. ¿Qué pasó, Subaru?
Preguntó su padre con voz severa mientras contenía sus preocupaciones. Su primera prioridad era evitar que se lastimara. Naoko se quedó paralizada al ver a Subaru lastimándose. Estaba a punto de llorar por el estado de su pequeño. Pero pensó, no puedo ser tan débil como su madre. Tras calmarse, Subaru encogió los ojos como si se encontrara con la muerte. Naoko, incapaz de esperar más, se apoderó de ella con su naturaleza maternal y preguntó, Subaru, ¿quieres hablar con tu madre sobre lo sucedido? Mientras miraba hacia arriba, al Subaru vendado, sentado con una expresión pálida. Dijo que hago expresiones como las de él. Subaru rompió el silencio mientras le murmuraba. Esbozó una sonrisa rota mientras hablaba. Un poco más claro esta vez. Me siento como si me persiguiera un fantasma. No me siento bien hoy, debería simplemente descansar. Mamá, perdón por molestarte, agregó Subaru, lo que provocó que su madre frunciera el ceño con tristeza, en señal de preocupación por él. Subaru. Susurró mientras apretaba el delantal. Su bebé nunca será una molestia, después de todo, es lo más preciado para ella. Lo miró mientras regresaba a su habitación con una postura que parecía derrotada. Subaru subió las escaleras mientras entraba a su habitación, miró su computadora funcionando. Lo encendí antes de bajar. Cuando un pensamiento repentino apareció en su mente, corrió hacia la computadora a toda prisa y escribió las palabras exactas en busca de una respuesta. Ayúdame a mí, a mí. Subaru estaba confundido mientras buscaba hasta que tropezó con el significado que le hundió el corazón. Se dio cuenta de que sus visiones no eran un sueño y que alguien o algo lo perseguía. La pantalla de la computadora mostraba Memento Mori. Igual recuerda que debes morir. Subaru ahora estaba decidido a perseguir la verdad, ya que estaba listo para enfrentar lo que fuera que lo perseguía. Lo enfrentaría antes de que llegara a él y descubriría el misterio. Se mordió los labios casi haciéndole sangrar en un intento de distraerse del miedo a lo desconocido que flotaba a su alrededor. Notas. Sentí que me desvié bastante de la trama principal, pero espero que